Guía de Sociales, semana 19. Tema: Hechos sociopolíticos y económicos de Centroamérica. En este tema vamos a ver acontecimientos que se dieron en el ámbito social, político y económico durante la década de los 70, 80 y 90. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias para comprender el contenido. Antes de iniciar el desarrollo de esta guía, mando un saludo y un fuerte abrazo a Erika Castro y a Beatriz. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los videos. Bendiciones para ustedes y su familia. Pregunta número 1. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis económica y política iniciada en los años 70? Vamos a mencionar varias causas. La primera sería la desigualdad social, la miseria y la injusticia social. La segunda sería violación sistemática de los derechos humanos, abuso de poder, dictaduras, etc. La tercera sería ausencia de democracia y transparencia en los procesos de elecciones, control de los militares. Y la cuarta sería surgimiento de grupos revolucionarios queriendo cambiar situaciones como la pobreza y la desigualdad. Pregunta número 2. ¿Qué países centroamericanos tuvieron conflictos bélicos? Los países fueron El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y pregunta número 3. ¿Qué son los acuerdos de paz? Son un conjunto de acuerdos pactados y firmados por el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Estos pusieron fin a la guerra civil en El Salvador. A continuación, realizaremos la lectura del contenido. Crisis en América Central. Posterior al rompimiento del Mercado Común Centroamericano, MCC, y del proceso integracionista de los países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua se ven envueltos en una crisis sociopolítica y económica que se convirtió en una guerra civil, que se agudizó en la década de los años 80. Las causas que generaron el conflicto armado en los países de Centroamérica fue el resultado directo de la desigualdad social y de la miseria e injusticia de las mayorías, que han sido rasgos comunes en los países centroamericanos desde las colonias. Sin embargo, las guerras civiles solo se han incrementado significativamente en el siglo XX. Todo se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría. Hubo personas con pensamientos progresistas que se integraron a grupos revolucionarios, motivados por el triunfo de la Revolución de Cuba, como Nicaragua desde 1958, Guatemala desde 1960 y El Salvador desde 1970. Sin embargo, las posibilidades de un cambio social y político eran nulas. Las libertades políticas y sindicales eran precarias, no había garantía plena de los derechos humanos, había abusos de poder, los regímenes de El Salvador y Guatemala prácticamente eran dictaduras y Nicaragua estaba bajo la tiranía de la dinastía familiar de los Somoza desde los años 30. En la década de los 70 se profundizaron los conflictos sociales y políticos en la región centroamericana. Dichos conflictos tenían como base la falta de espacios democráticos. Con la única excepción de Costa Rica, los gobiernos centroamericanos estuvieron controlados por los militares, mientras la organización de las fuerzas opositoras estuvo bajo severas restricciones. La falta de democracia y transparencia en los procesos electorales fue la causa fundamental para el surgimiento de las organizaciones revolucionarias, que buscaban tomar el poder del Estado por la vía armada. En 1979, debido a las acciones combinadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la oposición civil y la condena de muchos gobiernos extranjeros, el dictador Anastasio Somoza renunció al poder, triunfando de esta manera la revolución sandinista. En la década de los 80, Guatemala, El Salvador y Nicaragua sufrieron sangrientas guerras civiles. En Guatemala, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, se enfrentaban a los gobiernos en curso. Mientras tanto, en Nicaragua el Frente Sandinista tuvo que combatir al movimiento armado llamado Contra,
quienes contaban con el apoyo de Estados Unidos y tenían como propósito destruir la revolución sandinista. Costa Rica y Panamá fueron los únicos países de la región que no tuvieron movimientos sociales armados en la década de los 80. En Honduras, el movimiento guerrillero no logró consolidarse. El plan presentado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y firmado en 1987, fue la solución a las guerras centroamericanas de finales de los años 70 y 80, ya que abrió puertas a negociaciones entre los gobiernos y los grupos revolucionarios para terminar décadas de largos conflictos que afectaban a la población civil. Nicaragua firmó un tratado de paz en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996. Estos tratados de paz tenían cada uno una fórmula política de acuerdo con las particularidades de cada nación. Una nueva era de democratización y estabilidad en la región centroamericana se inició tras los acuerdos. La reconstrucción por las guerras fue el paso siguiente a la firma de los acuerdos. Esta fue económica, social y política en toda Centroamérica. El modelo neoliberal tiene su base en la ideología política que defiende el sistema político-económico actual basado en la propiedad privada, la libertad de empresa, la no intervención del Estado en el aspecto económico, el libre pensamiento y el individualismo. Su objetivo principal es obtener más ganancias. Entre las políticas de ajuste económico están las siguientes. A. Promover las exportaciones no tradicionales. B. Aumentar la diversificación de la economía. C. Rebajar los impuestos a los importadores. D. Fijar tasas de interés reales. E. Liberalización de los precios. F. Privatización de los bancos y servicios públicos. Tecnología y globalización. La sociedad actual es llamada la sociedad global. Esto es producto de la internacionalización de los procesos económicos, conflictos sociales y los fenómenos culturales. Lo que sucede en un país puede afectar a otro que esté a miles de kilómetros de distancia. Con la globalización también se da la mezcla de culturas. Las personas aprenden costumbres de otros países, las respetan, las valoran y a veces hasta las imitan, en algunos casos en detrimento de su identidad nacional. La tecnología ha tenido un auge enorme en la época actual. Cuando tus abuelos y abuelas estaban en la infancia, no existía la cantidad de televisores que hay ahora, siendo estos eran aparatos de difícil adquisición y muy escasos. La radio era un lujo y pocas personas contaban con una. Las lámparas que se encendían con baterías eran de unos pocos privilegiados, las cocinas con tambo de gas y la electricidad en la casa, algo que hoy parece muy sencillo, no eran accesibles, así como inimaginable el uso de teléfonos celulares y la Internet. En el campo de la medicina, los avances han permitido prolongar la vida de las personas con medicamentos más especializados y aparatos de diagnóstico modernos. También se han visto aplicaciones de la tecnología en los cultivos, por ejemplo, en el desarrollo de semillas mejoradas. El mayor desarrollo de la sociedad se encuentra en la tecnología de la información y de la comunicación, donde todo se ha globalizado con redes y satélites. En la actualidad es posible saber lo que pasa del otro lado del mundo en segundos. También hablar por teléfono a otros países resulta muy fácil. La tardía llegada de la tecnología a Centroamérica tuvo relación directa con las situaciones políticas de los países con guerras internas. En la época de los conflictos armados de Nicaragua, Guatemala o El Salvador se hablaba de un retraso tecnológico de 30 años. Sin embargo, con la llegada de la firma de los acuerdos de paz, se inició un proceso de reconstrucción que significó modernización y tecnologización, es decir, utilizar sistemas modernos para realizar diversos trabajos, desde sustituir las máquinas de escribir convencionales por otras más sofisticadas hasta volver la computadora imprescindible en las oficinas. Después de haber realizado la lectura, vamos a realizar la siguiente actividad. Van a unir con una línea el acontecimiento histórico con el país que corresponde. Iniciamos con Costa Rica. ¿Por qué con Costa Rica? Porque el plan presentado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en 1987, abrió las puertas a negociaciones entre los gobiernos y los grupos revolucionarios, terminando así los conflictos en Centroamérica. Entonces, en Costa Rica se promulgó el Plan de Paz Arias. Luego tenemos El Salvador,
que durante el gobierno de Alfredo Cristiani se firmaron los acuerdos de paz. Luego tenemos a Guatemala, que en el gobierno de Álvaro Arzú se puso fin a 36 años de guerra, firmando así los acuerdos de paz. Luego tenemos a Nicaragua, donde Daniel Ortega convocó en su mandato a elecciones para propiciar la paz. De esta forma les tuvo que haber quedado esta actividad. Actividad 4. Escribe las diferencias que se encuentran en las ilustraciones respecto al uso de la tecnología en épocas pasadas y en la actualidad en América Central. Lo que van a hacer es observar las imágenes y poner, por ejemplo, en el pasado la comunicación telefónica era de poco acceso y la única función era comunicarse, hablar por teléfono. Y en la actualidad, la mayoría de personas tienen acceso a los teléfonos. Además, estos teléfonos son multifuncionales, no solo sirven para hablar, sino que tienen otras funciones. Luego veamos la ilustración 2. Observamos medios de transporte. En el pasado, los medios de transporte eran lentos y necesitaban de la fuerza de la naturaleza, es decir, como se observa aquí, un animal transportando carga y a otras personas. También cuando hablamos de fuerza de la naturaleza estamos hablando del agua y del viento. Del viento como cuando hacían embarcaciones que lo único que hacía mover esa embarcación era el viento, ¿verdad? Luego, si lo comparamos con el presente, vamos a decir que el transporte es más rápido y hacen uso de la tecnología, de motores eléctricos y de motores de combustión. Entonces, esas serían las diferencias. Ustedes pueden poner otras. Y en la última imagen se nos presenta una máquina de escribir, una computadora y una tablet. Podemos decir que en el pasado las máquinas de escribir tenían una sola función y era transcribir un texto. No tenían memoria para almacenar ni nada más. Y en el presente las computadoras son multifuncional, cuentan con memoria donde se almacena información, entre otras cosas que se pueden hacer. Esa sería mi propuesta, ustedes pueden enriquecerla. Y la actividad 5 dice, haz un breve resumen sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué a la sociedad actual se le llama sociedad global? Estas dos imágenes hacen referencia a eso. La sociedad global o sociedad mundial es el conjunto de grupos que interactúan por medio de la tecnología o gracias a la tecnología y comparten sus culturas, sus conocimientos, sus gustos y preferencias. Es como una sola sociedad con diversidad. Que tengan un bonito día.